Muy buenos días. Damos apertura a una nueva emisión del noticiero de Televen, la primera en este caso. Hay pues un buen cúmulo de informaciones que iremos presentándoles a todos ustedes, donde destacan pues algunos temas económicos que comienzan a tener repercusión porque son muy importantes, tienen que ver con decisiones que se anunciaron en el día de ayer y que van a favorecer la movilidad y tratar de sacar del estancamiento al sector financiero venezolano. De esto ya en breve comenzaremos a dar los detalles. Son anuncios que hizo Nicolás Maduro en una reunión con factores de la banca oficial y privada. Pero también hay otras informaciones, desde luego, que presentaremos a todos ustedes. El tema del COVID, el balance diario, bueno, y algunos otros elementos que sirven para mantener el seguimiento al tema de la pandemia. Y hay otros también temas importantes que desarrollaremos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Comenzamos entonces con lo primero que ya habíamos pues adelantado a todos ustedes. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Ayer se anunciaba que se reduce el encaje legal, situación importante para la movilización y para que la banca pueda retomar su dinámica, en este caso la crediticia, la de préstamos, sobre todo al factor de los emprendedores, pero también a otros factores de la economía venezolana que necesitan el apoyo, que necesitan el respaldo de la banca nacional, tanto oficial como privada. En este caso, el llamado encaje legal se reduce de 85 a 73. Todavía es poco, todavía es poco, pero puede ser el comienzo de un proceso. Ayer mismo Nicolás Maduro decía que se trata de observar, de evaluar, y si esto pues es exitoso, entonces se flexibilizaría aún más el tema del encaje legal, que es ese dinero que está allí represado, que tiene que reportar la banca pública y privada al Banco Central de Venezuela, y en este caso retiene el Banco Central de Venezuela pues ese acopio de dinero. Ese dinero, repito, es importante para que pueda prestarse, para que pueda entregarse en créditos, para darle apoyo a la economía venezolana, al sector privado, no solo a los emprendedores, como decíamos al principio, sino también al resto de la economía venezolana, reanimar a la industria nacional que tiene una infraestructura calificada desde hace muchos años, que está paralizada y trabajando en un porcentaje muy reducido, en un porcentaje muy bajo. Eso es importante en ese sentido y hay que, bueno, simplemente destacarlo y ponderarlo y ver cómo será el desarrollo de todos estos hechos y qué reporte entonces luego nos comenzará a dar la banca en este sentido. Pero también se hicieron otros anuncios, por ejemplo, lo de la apertura, menos restricciones para la apertura de cuentas bancarias a partir de los 1.000 bolívares. Un detalle importante sobre el tema crediticio. Aquellas cuentas que los depositantes tienen en divisas en la banca nacional, a partir de allí pueden comenzar a otorgarse esos créditos, pero en bolívares, al cambio oficial que establezca el Banco Central de Venezuela. No es que usted va al banco y va a solicitar pues un crédito en dólares. En la paridad va a ser el préstamo, es decir, sobre el tipo de cambio, en último caso, que vaya estableciendo el día a día el mercado oficial, en este caso, no a través del no el mercado paralelo, sino el mercado oficial. Hay que tener todos estos detalles en cuenta porque a veces se hace muy enrevesado y se hace muy complejo y no se interpretan bien las cosas. Bueno, esto decía, también se complementa con el anuncio de menos restricciones para la apertura de cuentas en la banca nacional a partir de los 1.000 bolívares, de los 1.000 bolívares. Pero también Maduro hablaba de un tema, los compromisos internacionales, el pago de intereses o dividendos sobre personas que en el mundo tienen bonos venezolanos, entre ellos los de Petróleos de Venezuela. En ese sentido, él denunciaba que tienen un plan a mano, que tienen una propuesta precisamente para los tenedores de bonos, pero que el tema de las sanciones ha detenido y ha restringido la posibilidad de poder desarrollarlo. Y hacía, como es usual por las contradicciones que existen entre ambos gobiernos, una serie de acusaciones
contra el gobierno, en este caso de los Estados Unidos, en fin, por tener esas limitaciones a través de las sanciones establecidas e impuestas. Ya eso también toca un poco el terreno político, pero es importante, ¿no? Así que bueno, ya veremos cómo responde en el día de hoy el sector bancario nacional. Ya veremos, es muy importante, cómo responde el sector productor del país, es decir, qué opiniones tendrán los líderes gremiales de la industria, del sector comercio y servicios, y en fin, de todo lo que es el abanico que es y conforma la economía venezolana hoy día frágil y debilitada. Bueno, ya veremos, pero es un buen paso en ese sentido. Otras informaciones que van destacando en la agenda. Bueno, el tema migratorio sigue en el debate abierto y público. Ayer, por cierto, Maduro dijo que a partir del mes de marzo iba a comenzar a incluso triplicarse el número de vuelos dentro de lo que llaman la operación de retorno de aquellos venezolanos que están en otros países, sobre todo de la América, y que quisieran regresar pues a Venezuela. Hay que esperar, en fin, pero eso fue el anuncio que hacía. Mientras tanto, también la Organización Internacional de Migraciones y la representación de ACNUR, de la Oficina de Naciones Unidas para el tema migratorio, se pronunciaba sobre el acoso, los ataques xenófobos, la agresión contra venezolanos. Esto a propósito de la situación que ocurrió en Iquique, en Chile, que se ha repetido, la protesta que desde el lunes también se ha registrado o se registró, un paro de camioneros, paralización de carreteras, bueno, por la presencia de irregulares, la presencia en este caso de migrantes en situación irregular, bueno, y eso ha molestado y ha irritado a esos factores del norte de Chile. Ya hemos reseñado lo que ha ocurrido, realmente lamentable, si bien se reconoce pues que hay una situación a veces no muy agradable, que dentro de este grupo de personas honestas que se marchan en busca de trabajo y de mejor condición económica, se cuela mucha basurilla, como llaman por ahí, con algunos criminales, algunos agentes del delito que se involucran y generan situación de conflicto. Y esto, bueno, como siempre decimos, justos por pecadores. Entonces la mayoría es rechazada, es agredida, es ofendida, es maltratada, es golpeada y se generan hechos de violencia inaceptables por lo demás. Es muy triste, lo conversábamos esta semana también, que todos los días en otros países también de la América Latina se presentan hechos donde están involucrados venezolanos, hechos no solamente delictuales, sino hechos de la vida humana, situaciones realmente lamentables de violencia, de género, violencia contra la mujer, agresiones de todo tipo. Es una desgracia, definitivamente, pero esto tiene que asumirse y eso no tiene por qué ser motivo para que se agreda a una población que se ha marchado de este país no porque quiera, sino porque desean una mejor condición para vivir. Eso es así de sencillo. Por cierto, el tema también que se suma a esto de la deportación de venezolanos desde los Estados Unidos está tomando nuevamente fuelle, está tomando nuevamente fuerza, porque autoridades de los Estados Unidos han ratificado el por qué están tomando esta decisión. Son personas que han estado y han recibido la protección temporal del gobierno de Colombia, pero que han decidido marcharse e irse a los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Al tener ya una calificación como tal y estar cruzando la frontera de los Estados Unidos para convertirse en personas irregulares, si son detenidas, las van a deportar definitivamente. Colombia tendrá seguramente que recibirlas, como han hecho las autoridades, pero no hay ningún acuerdo, que por ahí se ha dicho que si el gobierno de Colombia firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. No, no es así, ayer lo decía, o antier. La vicepresidenta ejecutiva de ese país, María Lucía Ramírez, pero es una situación ciertamente incómoda y en unos casos, bueno, toma de sorpresa, pero son personas que se han marchado aún habiendo recibido esa protección temporal. Ayer, por cierto, el director de Migración Colombia decía que se ha acrecentado el número, digamos, de permisos para que puedan permanecer temporalmente y tener acceso, por ejemplo, a abrir una cuenta bancaria, a recibir tratamiento de salud a estos venezolanos. Ha crecido, claro, no todos tienen la cobertura.
se han hablado o se ha hablado de cifras de 1.7 millones de venezolanos ya en territorio de Colombia, otros hablan de 2 millones, en fin. Lo que ha dado cobertura hasta ahora el Estado colombiano es, bueno, relativamente menor para que puedan, pero necesariamente las personas que vayan a Colombia a estabilizarse tienen que registrarse y tienen la posibilidad de iniciar todo este proceso para recibir esa protección temporal, ¿no? Que le da una serie de beneficios. En ese sentido, el Estado colombiano, recordemos, de todos los de América Latina, ha sido el más generoso en el trato a los venezolanos, más allá de que en Colombia también se han presentado episodios o eventos de xenofobia, de rechazo, de enfrentamientos, pero ha sido el Estado colombiano el que ha marcado la pauta en este sentido. Bueno, vamos a otro tema, COVID. Presentaremos el balance oficial. Ayer la información que anoche ofrecían los voceros del gobierno indicaban que alrededor de 1.530 casos se habían presentado en las últimas 24 horas. 8 personas lamentablemente fallecidas tiene el registro oficial y creo que, si mal no recuerdo, 5.462 son las personas fallecidas, muertas por motivo del COVID desde el comienzo de la pandemia. Pero atención, ayer se pronuncia también la Organización Panamericana de la Salud señalando, primero, que hay que tener cuidado en el manejo de las pruebas PCR y de los test antígenos porque hay una especie de avalancha hoy día sobre los laboratorios para realizarse esa prueba. En ese sentido, dice que tiene que actuarse con racionalidad y hay que tener mucho cuidado porque pudiera haber un agotamiento del inventario, aun cuando hay por ahora suficiente. Esto lo manejaba la Organización Panamericana de la Salud, que señalaba también, ya refiriéndose no a Venezuela, sino a América Latina en general, algo muy serio. Apenas el 50% de la población de América Latina está vacunada. Esto lo decía una vocera de la Organización Panamericana de la Salud y eso es altamente preocupante. En ese sentido, 50%. También, retornando a Venezuela, algunos médicos se están pronunciando sobre una situación inquietante, porque mucha gente se está automedicando y está abusando del uso de los antivirales. En esto hay que tener mucho cuidado. No es porque el amigo, la vecina, o el pana, o el sobrino, o el tío le dijo, mira, tómate esto, que si el Rendivicir, que si aquel y que lo otro. Tiene que haber una consulta médica. Eso es fundamental. Entonces ya algunos médicos acá en el país estaban advirtiendo sobre esa situación. Así que tengan cuidado en el manejo de la automedicación. Seguimos, bueno, sobre el caso de Chinechita, ya sabemos que se han realizado reuniones, en fin. Ayer hubo sorpresivamente un levantamiento de algunas llamas que fueron atacadas de inmediato. Los testimonios de las personas que quedan damnificadas por ahora o por lo pronto, de verdad que en momentos son tremendos, son muy duros y ellos esperan que la palabra empeñada pues se cumpla. Pero además de todo esto, hay un elemento importante. Comienzan evidentemente a moverse los escombros y tendrá que hacerse seriamente un trabajo de investigación sobre si el edificio donde estaba Chinechita en planta baja y los apartamentos no quedaron severamente dañados, porque no pueden regresar al edificio, tristemente hay que decirlo, si no está en condiciones de poder resistir. Así que, y de volver a tener personas viviendo allí. Hay que tener mucho cuidado, comienzan los trabajos y en eso tiene que estar muy pendiente la autoridad nacional y la autoridad local, que es la alcaldía. Bueno, de Baruta otro tema, antes de ir a lo internacional, referencia la que fue diputada, exdiputada del sector oficial, Taina González, ayer le fue ratificada, vinculada a este tema del narcotráfico y la detención de la exalcalde del municipio de Jesús María Semprún, se le ratifica la privativa de libertad. En temas internacionales hay varios. Bueno, hay una situación irregular otra vez en las cárceles, de violencia en las cárceles de Guayaquil, en el Ecuador. Esa situación es recurrente, ¿no? Se han presentado situaciones de altísimo impacto con personas muertas, personas heridas y bueno, ha regresado el tema de la violencia que están atendiendo en este sentido las autoridades.
Argentina, una situación peculiar. 17 personas muertas por el consumo de cocaína adulterada de esta droga. Y hay 56 hospitalizadas en una situación en algunos casos de alta preocupación. Ahora, preocupante es también el alto consumo de la droga, el alto consumo de la cocaína, bueno, que llevó a estas circunstancias de tener un registro de 17 personas fallecidas. Bueno, hay otros temas internacionales que por supuesto estaremos manejando pues en la agenda de este día, jueves 3 de febrero, y presentaremos a todos ustedes. Vamos a los deportes. Bueno, decepción. Eliminado el equipo Magallanes, que era la representación venezolana en la Serie del Caribe. Este equipo sorpresa, Caimanes de Barranquilla, de Colombia. Por primera vez va a una final, un equipo colombiano de una serie del Caribe. Derrotó por paliza 8-1 a la representación venezolana. El otro contrincante para el final de la Serie del Caribe será Gigantes del Cibao, que ganó 2-1 a los Charros de México. Entonces, final entre Caimanes de Barranquilla y Gigantes del Cibao, Colombia y República Dominicana. Bueno, amigos, son algunas notas que hemos resumido apretadamente para todos ustedes. Hay mucho más en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comencemos ahora a recorrer nuestros titulares. Bueno, vamos a comenzar con el tema económico, que ya decíamos algo al principio. El bolívar no se ha estabilizado, solo se ha ralentizado el tipo de cambio en los últimos días, en los últimos meses, debido a la intervención del Banco Central de Venezuela. Esto lastima las reservas internacionales, por supuesto. Esto lo dio a conocer en detalles el economista Aarón Olmos. Atención, la aviación es uno de los sectores de mayor influencia en la economía de un país. Hoy en nuestra emisión tendremos el primero de 2 reportajes donde abordaremos la situación actual de esta actividad tan importante para el desarrollo. Continuamos. Servicios públicos, una tanquilla sin tapa justo frente al rayado de la esquina de Puente Brión en la Avenida México de Caracas, del municipio Libertador, ha perjudicado el tránsito de la zona y la labor de personal. Hacemos nuestro diario recorrido por las corresponsalías, información internacional, información que va llegando a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Así que, Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros acá en el noticiero Primera Emisión. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Saludos, Gaudí, saludos a nuestros amigos televidentes, a Carlos y bueno, y todo el equipo ya listo, como tú señalas, para iniciar este recorrido por las informaciones. Sí, aparte de esta introducción que ha hecho Carlos, también hay que decir sobre este aluvión en Quito, Ecuador, que lamentablemente fue localizado el cuerpo de una venezolana entre las víctimas, Mari Soto. Era su nombre, la familia estaba desesperada buscándola y lamentablemente ayer tuvieron esta noticia. Bueno, lamentable información, amigos, con las que tenemos que iniciar esta mañana. Nosotros vamos a pasar de inmediato a revisar titulares de la prensa nacional. De inmediato. Y vamos a iniciar este recorrido con la portada del diario 2001. ¿Qué información nos tiene para la mañana de hoy? Piden sanciones por cobros fuera del dólar oficial. La tasa legal para calcular precios de productos y servicios es la del Banco Central de Venezuela. Consumidores dicen que solo lo cumplen los grandes negocios. En Twitter, este periódico coloca un hashtag para que la gente pueda exponer su caso en el momento en el que se vea vulnerado ese derecho que se tiene a que el cobro sea a dólar oficial. Por acá se señala que la SUNDE debe actuar en estos casos, lo dice Anauco. También vamos a revisar otros temas en esta portada, tienen que ver con el tema económico y declaraciones que diera ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Banca Nacional debe apoyar a todos los sectores. El mandatario anunció la modificación del anclaje legal que pasa de 85 a 73% y el aumento de préstamos a emprendedores. Solicitan renovar comercio fronterizo, esto lo pide Fedecámaras. Ellos exhortaron al Ejecutivo a entablar nuevamente negociaciones con Colombia. Compartimos ahora con ustedes la portada del diario El Universal. Ellos abren con el siguiente titular. Sindicatos de CanTV tomarán sedes de la empresa este jueves. La nota reseña
que para hoy jueves los sindicatos de la CanTV anunciaron la toma de las sedes principales en todo el país en protesta por las desmejoras en las condiciones laborales. Dice también la nota que los bajos salarios y pensiones, así como la eliminación de los servicios médicos en medio de la pandemia de COVID-19, son algunos de los fundamentos de los trabajadores para realizar estas jornadas. Víctor Urbáez, secretario general del Sindicato de Telecomunicaciones de Anzoátegui, expuso que hoy no se puede vivir con 20 bolívares y 14 para los pensionados cada semana. Lo que sigue es una cita textual para Víctor Urbáez, abro comillas. Reclamamos un salario justo que nos permita por lo menos poder adquirir la canasta alimentaria, cierro comillas. Otro titular que destaca este diario en su portada, sector turístico preparado para la temporada de carnavales 2022. El presidente de la Federación de Turismo, Rafael Salazar, afirma que el sector turismo está preparado para la temporada de carnavales 2022. Señaló que ya están montados los diversos destinos, siendo uno de los más solicitados la isla de Morrocoy. Salazar espera que haya movimiento como el que hubo durante la temporada navideña y explicó que los operadores turísticos que ofrecen tours han beneficiado a los destinos. Amigos, nos centramos ahora en el portal del diario El Nacional. Una de sus informaciones recoge declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Titulan: promete triplicar vuelos para repatriar venezolanos a partir del mes de marzo. Según esta nota, se informa lo siguiente: la última actualización de la plataforma de coordinación intergerencial para refugiados y migrantes de Venezuela se indica que hay aproximadamente 6.040.290 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los que al menos 4.994.017 se encuentran en América Latina y en el Caribe. El presidente Maduro aseguró que los venezolanos se fueron del país buscando una mejor oportunidad económica, pero señaló que ha habido mucha discriminación, xenofobia que se ha sembrado contra Venezuela. Los atacan como el ataque que ha habido recientemente en Chile. En el mismo campamento los atacan con odio, desprecio, xenofobia, con fascismo, expresó el mandatario nacional. Otro tema, en este caso vinculado al aspecto económico, dice el diario El Nacional que el lago de Maracaibo pasó de producir petróleo a camarones. Se estima que la industria del camarón está reportando unos 300 millones de dólares al año. ¿Quién dice esto? Pues el presidente de la principal patronal de Venezuela, Fede Cámaras, pero del estado Zulia, Ezio Angelini. Él comentó a la agencia EFE que la región sigue siendo petrolera, pero la pesca y procesamiento de camarones está superando a esta industria en estos momentos. Ahora compartimos con ustedes la portada del diario Últimas Noticias. Ellos abren con una información que vincula el sector transporte con la fuente Sucesos. Dice: murió electrocutado un hombre que intentó robar material del metro de Caracas. Dice la nota que el suceso ocurrió en la estación Plaza Sucre del Metro de Caracas. La información fue suministrada por el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, a través de un post publicado en Twitter donde aseguró que se registró una explosión en la subestación de Plaza Sucre luego que un hombre intentó robar equipos eléctricos. El titular de Transporte señaló que debido a este sabotaje las operaciones se vieron afectadas entre las estaciones Agua Salud y Propatria en horas de la tarde. Agregó que el autor material del hecho falleció en el lugar del robo junto a los equipos del Metro de Caracas. Otro titular que destaca Últimas Noticias en su portada: Organización Mundial de la Salud alerta que subvariante de Omicron está en 57 países. La variante del coronavirus Omicron, que se propaga y muta rápidamente, se hizo ya dominante en el mundo tras ser detectada por primera vez en el sur de África hace 10 semanas. En su boletín epidemiológico semanal, la OMS explica que esta variante, que representa más de 93% de todas las muestras de coronavirus recogidas durante el mes pasado, tiene varias subvariantes: BA.1, BA.1.1, BA.2 y BA.3. Dice que las primeras versiones identificadas siguen representando más de 96% de las secuencias de Omicron cargadas en la base de datos global. Bueno, nos toca hablar ahora de deportes con la portada del diario Meridiano. Ellos tienen información sobre los Juegos Nacionales y titulan de la siguiente manera: Miranda está
alzado. ¿Por qué? Bueno, con la natación como caballito de batalla pasa a dominar el tablero de medallas de las competencias juveniles que se disputan a lo largo del país. Bolívar barrió en la única jornada de finales del judo. Hay información relacionada con el fútbol. El Real Madrid busca hoy el pase a la final de la Copa del Rey en el duelo único ante el Athletic de Bilbao. Bueno, y con esta información hacemos nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Amigos, al regreso la prensa regional y el contacto con nuestros corresponsales. Ya venimos. Bueno, y toca hacer la revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en el estado Miranda con la portada del diario Avance. Ellos destacan como principal titular el siguiente: arranca plan de iluminación. Tienen allí una gran fotografía que ocupa casi toda esta primera plana. Dice: con la sustitución de 40 lámparas en la Víctor Batista, la alcaldía de Guaycaipuro dio inicio al proyecto en Los Teques y luego se va a extender a las demás parroquias. Otro tema que tiene que ver con comunidad. Carrizal se queda sin agua. Tienen allí la fotografía. A las 6 de la mañana de hoy jueves suspenderán el servicio para surtir a Los Alias. Hidrocapital retomará la reparación de la tubería matriz de 48 pulgadas que se dañó en la avenida perimetral a la altura del centro comercial Los Altos. Otros titulares: retomarán proyecto del Parque Botánico. Presa mujer por golpear a sus hijos. Gobierno reduce anclaje legal de 85% a 73%. Amigos, revisamos ahora la portada del diario El Periodiquito. Titular principal: tema económico, reducen el anclaje legal de 85 a 73%, ya lo hemos comentado. También acá hay información que está relacionada con el tema del turismo porque fue activada la ruta a la Colonia Tovar desde la ciudad de Maracay. El magisterio venezolano se declaró en emergencia. Atención con esto, cifras alarmantes: 251 ancianos fueron asesinados en el año 2021. Pasamos al ámbito internacional. Droga adulterada mató a 17 argentinos. La gráfica principal da cuenta de lo sucedido en la Serie del Caribe. Magallanes se despide de esta contienda. Veamos ahora qué trae la portada del diario La Verdad, que circula en el estado Monagas. Principal titular: extienden prórroga para pagar impuestos en Maturín. La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, extendió la prórroga para la cancelación de los impuestos municipales hasta el próximo 15 de febrero. Más abajo, supervisaron las instalaciones de Benvidrio. También Guardia Nacional Bolivariana desplegó 5 farmacias móviles. Anunciaron reducción del anclaje legal a 73%, dice este titular. Arriba, dice la portada: ONU alerta violencia contra migrantes venezolanos. En el tema deportes, ya lo leíamos, Magallanes perdió ante Caimanes. Y también Yulimar Rojas, nominada al premio Laureus. Portada del diario La Calle del estado Carabobo: venezolanos arriesgan su vida cruzando la selva del infierno. Reportaje especial que tiene este periódico para la mañana de hoy sobre este tema. También leemos acá: deportados de Estados Unidos irán a Colombia y después a Venezuela. Otro tema internacional: desaparecen 1000 cadáveres de un cementerio en Colombia. Volviendo a lo regional, en este caso al estado Lara, víctimas abatieron a sus secuestradores. Esto ocurrió en la entidad que les acabo de señalar. Y en la parte superior hay una foto que seguramente dará mucho de qué hablar y generará controversia. Rosalía se desnudó en la portada de su nuevo disco. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Vamos a comenzar en el estado Zulia con nuestro compañero Lenín Danieri. Buenos días, Lenín. Hola, saludos, buenos días. Constantes reportes nos llegan desde distintos puntos del Zulia sobre la precariedad del servicio de distribución de agua acá en el occidente del país. Hay sectores que lamentablemente suman semanas, meses y hasta años sin recibir el servicio por tuberías, solo llegan a través de camiones cisternas. Lamentablemente Hidrolago no ha sabido resolver este problema que aqueja a quienes habitan en esta importante región del país.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde el estado Sucre, pescadores se apostaron frente a la sede de Pescalba para solicitar la liberación de 5 compañeros de faena, quienes durante el fin de semana pasado colocaron en las redes sociales la captura de un tiburón con 13 crías en periodo de gestación. Esto ante lo que presumen haya sido una captura accidental, puesto que el tiburón quedó atrapado entre los anzuelos que están dispuestos en el Golfo de Mochima. Mientras tanto, en Carúpano, unos 200 pescadores de Brisas del Carmen cerraron la vía para reclamar ante esta situación que no les deja realizar su faena diaria. Ellos además solicitan la reestructuración del Ministerio de Pesca. Ellos están solicitando la liberación, ya que son 5 padres de familia quienes están solicitando sean devueltos a sus hogares ante esta captura que consideran ha sido algo ilegal por parte de las autoridades. Hola, buenos días. Amanecemos informando que en menos de 48 horas 2 personas murieron electrocutadas en la zona centro-sur del estado Anzoátegui. Entre las víctimas se encuentra un niño de 12 años de edad, quien murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando intentaba manipular un cableado de alta tensión con una vara. El suceso se registró en la finca Los Yepes, ubicada en el sector Melones del municipio Guanipa. Por otra parte, en la finca La Guevareña, situada en el sector Mata Negra del municipio Pedro María Freites, un hombre de 52 años de edad, identificado como Enrique José Díaz, falleció también al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando manipulaba el cableado de un poste de alta tensión. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que el Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta aprobó en segunda discusión la ley del uso del criptoactivo Petro como unidad de cálculo para el pago de sanciones y así también de impuestos en los comercios de la entidad insular. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, la prensa internacional. Ya venimos, amigos, 6:40 minutos de la mañana. No me lo preguntó, pero yo se lo dije. Muy bien, ya venimos. Estoy entrenadito. Muy bien. Recorrido por la prensa internacional, iniciamos en España con la portada del País. Ellos destacan, el gobierno salva la reforma laboral con una mayoría alternativa. También Biden envía 3.000 soldados al este como señal fuerte a Putin. La sexta ola remite en todas las autonomías y todas las edades. Diario Libre de República Dominicana, titular principal, dice: interviene en Banca América para disolverlo, mientras sus accionistas se oponen. Gráfica, Gigantes a la final de la Serie del Caribe. Veamos ahora qué trae el Clarín de Argentina. Guerra entre narcos en el conurbano, adulteraron cocaína y hay 17 muertos. Esta información se reseña en casi toda la prensa internacional. También un funcionario dijo que al Fondo Monetario Internacional le preocupa el paso del acuerdo por el Congreso. Alberto se ve con Putin. Amnistía advierte sobre la violación de derechos en Rusia. La portada del diario La Nación, que circula en Costa Rica, titula de la siguiente manera: muertes en vías se dispararon en el mes de enero a una cada 13 horas. 56 decesos igualan récord del mes de octubre, pero del año 2016. Vamos ahora con Gaudí Peroso y las condiciones del tiempo. Así es, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se espera cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas sobre Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Barcelona estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Ciudad Bolívar parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 34. Mérida, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón.
Amigos, comenzamos leyendo sus comentarios. Hay uno que nos llega desde Bejuma. Acá señalan que se espera con ansias el cumplimiento de la promesa presidencial de reactivar los quirófanos en el hospital distrital. Por acá también Henry Medina hace una denuncia. La estación de servicio La R, vía La Concepción, Maracaibo, Estado Zulia, solo pasan los que pagan $10. Le recordamos al señor Medina que hay cuentas del Ministerio Público donde puede hacer esta denuncia o donde debería hacer esta denuncia para que se tomen los correctivos necesarios. En el sector Rómulo Gallegos, detrás del cementerio de Barcelona, donde se ubican dos colegios, uno público y otro privado, ya 12 años sin teléfono ni internet. También por acá nos saluda Richard Jesús, Mariela hace lo mismo, nos envía saludos también el señor José Gabriel Toledo, pide que haya un aumento salarial a los trabajadores de la administración pública. Daniel nos recuerda que no debemos bajar la guardia ante la pandemia, y así siguen llegando los mensajes que ustedes tienen a bien enviar a nuestra cuenta en Instagram, y finalizamos con ese último que está allí, un TBT que nos envía Jerry Romero. Bueno, allí parte de lo que en un momento fue el equipo del noticiero Televen con todos sus narradores que en esa época formaban parte de esta gran familia. Tremendo TBT. Señor Fernández, usted aparece ahí en ese TBT. ¿Qué tendremos en la próxima parte? Me veo humildemente. Bueno, vamos a resumir titulares. Simplemente el desarrollo de estas noticias los tendrán, pues, el retorno de la pausa, ¿no? Vamos a encabezar con el tema del encaje legal, la reducción al 73%, estaba en 85%, importante para que comience la movilidad crediticia, para que comiencen los emprendedores y también otros factores de la vida económica nacional a solicitar créditos. Al parecer, por la información que daba el gobierno, esto significa que incluso el 10% de los depósitos en divisas en la banca nacional transformados a bolívares serán, pues, utilizados para otorgar precisamente esos préstamos para reanimar a la economía venezolana. También tenemos información sobre el tema migratorio, la situación que se generó en Chile ha provocado respuestas de ACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, rechazando, pues, la actitud, la conducta y en este caso también, pues, el maltrato y la vejación, las posiciones xenófobas que se han generado, que también lamentablemente en algunos otros países se han presentado. En este sentido hacen la advertencia y solicitan a los gobiernos apoyo en ese sentido. Sobre deportación de los Estados Unidos a Colombia, bueno, ya se conoce que van a continuar de acuerdo a lo que dijeron los voceros de ese país, porque, bueno, son personas venezolanas que estaban en situación ilegal en los Estados Unidos. COVID, resumen presentaremos sobre lo que ha sido el desenvolvimiento de la pandemia en las últimas 24 horas, al parecer 1.530 contagios, advertencias de la Organización Panamericana de la Salud sobre el uso racional en laboratorios venezolanos, en las pruebas de PCR y también de test antígenos. Son importantes mantener un promedio para que puedan hacérselo el mayor número de personas posibles. También advertía que el 50% de la población de América Latina no ha recibido la vacuna. Otras informaciones también destacan en el espacio internacional, lo ocurrido nuevamente en cárceles en Guayaquil, Ecuador, una circunstancia que acabamos de reseñar en forma recurrente, la muerte de 17 personas por consumo en la Argentina de cocaína adulterada. Deportes, bueno, en los deportes se acabó la magia, ¿no? Venezuela, o el equipo que representaba a Venezuela, Navegantes del Magallanes, fue eliminado por Caimanes de Barranquilla ayer en la serie del Caribe. Así que, bueno, mala suerte en este caso. Habrá partidos en el fútbol, atención, uno muy importante sobre cuartos de final de la Copa del Rey, Real Madrid, Athletic de Bilbao. En el espacio de la entrevista conversaremos con Ogumina, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, y al final arte y espectáculos. Por allá tenemos a Héctor Matos, que se reincorpora, y a Adrián Barros, que tendrán, pues, los detalles de las informaciones. Buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días, Gaudi y Ricardo, y por supuesto, buenos días, mi compañero que se reincorpora el día de hoy, Héctor Matos. Bienvenido, Héctor. Gracias, Adrián. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, luego de 2 meses de ausencia, una de vacaciones y también una pequeña operación que me hice en el ojo derecho, amigos, no tenía muy buena visión por allí. Finalmente estoy aquí de nuevo. Si notan que estoy un poco lento, Adrián, es porque, bueno, no estoy acostumbrado al horario tan temprano, así que... Bueno, aquí despertando. Felicitamos a los abogados en su día. Hoy es Día del Abogado. Vamos a hacer una pausa para publicidad y venimos en breve.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la reducción del encaje legal de 85 a 73% para expandir la base crediticia del país. El jefe de Estado afirmó que es necesario la expansión de la economía venezolana a través del financiamiento para consolidar el crecimiento de la economía real. Entre tanto, anunció la creación de un Fondo Nacional del Emprendimiento que contará con un capital de 46 millones de bolívares. Aseguró que su equipo de gobierno hará seguimiento a todas estas medidas anunciadas con la finalidad de que tengan un impacto positivo en la democratización del crédito en el país. El bolívar no se ha estabilizado, solo se ha ralentizado el tipo de cambio en los últimos meses debido a las intervenciones del Banco Central de Venezuela. Así lo manifiesta el economista Aaron Olmos. Entre 4 a 5 bolívares se ha mantenido el valor del dólar. Es por ello que los precios en bolívares no han aumentado significativamente. Lo que hasta ahora se traduce como una estabilidad del bolívar principalmente es una estabilidad del tipo de cambio por una gran cantidad de intervenciones cambiarias que han ameritado una gran cantidad de dinero en divisa para el mercado interno. Si de alguna manera el Banco Central no estuviese interviniendo, el precio de ese dólar no serían 4 a 5 bolívares, quizás estaríamos hablando sobre los 11 o 12 bolívares por dólar. Esto de alguna manera tendría un efecto directo sobre los precios, estaríamos hablando entonces ahí de inflación en bolívares que tiene un componente de tipo de cambio. Entonces el hecho de que el Banco Central esté interviniendo ha generado esta sensación de estabilidad. Olmos indicó que Venezuela continúa en hiperinflación. Señaló que de salir de esta, el país se mantendrá con la inflación más alta del planeta, por lo que la recomendación a los venezolanos es a administrar los recursos en bolívares y mantener el ahorro en criptoactivos, bienes o en divisas. Sí, que seguimos teniendo una situación de hiperinflación hasta que técnicamente no se demuestre lo contrario. Hay una situación de mayor demanda de divisa en el mercado interno. Si bien los precios en moneda nacional tienden a cierto nivel de estabilización, seguimos experimentando una carencia de algunos productos que hace que por escasez los precios también estén elevados. Entonces es una combinación de variables para tratar en lo posible de hacer salir a Venezuela de la hiperinflación. Para recuperar el bolívar como moneda, esta se debe fortalecer mediante la actividad productiva del país, es decir, aumentar la actividad empresarial y comercial, incentivar los créditos, inversiones nacionales y extranjeras, también cambiar las políticas centradas en el gasto público. Asimismo, el economista Olmos indicó que los venezolanos continuarán resguardando sus activos en monedas duras como el dólar. Esto mientras no existan políticas económicas gubernamentales orientadas a generar confianza en el bolívar. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, aseguró que es necesario reanudar el intercambio comercial formal de la Universidad del Estado Táchira. Durante una visita al estado Táchira, Fernández expresó su interés en ayudar a identificar las potencialidades de la región y encontrar una solución al cierre de las operaciones entre ambos países. Resaltó la importancia de retomar las relaciones comerciales y el tránsito con la nación vecina. Exhortó al Ejecutivo Nacional a separar las diferencias diplomáticas y políticas y enfocarse en las necesidades sociales y económicas de los ciudadanos. Bueno, el vicepresidente de Fedenaga, Luis Prado, afirmó que la producción ganadera en nuestro país está por debajo de las recomendaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En Venezuela se produce el 100% de la carne y la leche que se consume en el país. Por supuesto, estamos por debajo de las recomendaciones de la FAO, de lo que debería ser el consumo per cápita. Sin embargo, esa cantidad que se está consumiendo en el país, que puede ser aproximadamente un 40 o un 50% de las necesidades reales que debería consumir la población venezolana, esa cantidad la estamos supliendo en un 100% los productores venezolanos. Prado asegura que los productores continúan trabajando para garantizar la producción. Anunció que la Federación Nacional de Ganaderos ha sostenido reuniones con el Ejecutivo para mejorar las condiciones del sector.
La actividad ganadera ha venido mejorando de alguna forma las condiciones comerciales, aun cuando nuestros precios no suben en la misma medida de cómo se incrementan los precios de nuestros insumos, de todos los materiales que nosotros utilizamos para la producción ganadera. Hemos venido sosteniendo algunas reuniones pues, con el Ejecutivo Nacional y los ejecutivos regionales en pro pues, de buscar mejoras pues, en las condiciones para la producción nacional. En cuanto a las exportaciones, Prado indica que los precios de los productos han mejorado, sin embargo, se evidencian otras limitaciones en relación al tema de seguridad personal y jurídica que a su juicio siguen afectando al sector agropecuario. Bueno, con esto hacemos una pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Cada primer jueves del mes de febrero se celebra en el ámbito mundial el Día Internacional de las Elecciones con el objetivo de recordar que la democracia de cualquier nación se sustenta en elecciones libres y representativas. Esta fecha surgió en una iniciativa generada durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales desarrollada en Hungría del 14 al 17 de septiembre del año 2005. Bien, continuamos con las informaciones. La aviación es uno de los sectores de mayor influencia en la economía de una nación. En el caso de la aviación civil privada, su impacto se concentra en el desarrollo de rubros como el agropecuario, salud y turismo. A continuación presentamos el primero de dos reportajes en los que abordaremos los aportes y la situación actual de esta actividad tan importante para el desarrollo del país. 27 minutos duró el primer vuelo de un avión civil privado sobre territorio venezolano. El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 1912. El piloto Fran Bolanc, la pista de despegue y aterrizaje, el antiguo hipódromo del Paraíso. Desde entonces y hasta ahora son muchas las horas de vuelo que han pasado para construir una historia que bien puede resumirse en una sola palabra: progreso. Con la llegada de la década de los 60 y 70, Venezuela continuaba con paso firme rumbo a la modernidad. La exploración de zonas de difícil acceso gracias a la aviación se hacía cada vez más frecuente. La llamada conquista del sur estaba en marcha. La construcción de la represa del Guri, un referente importante de la época. No había comunicación por tierra, la infraestructura terrestre era precaria. Entonces, todo ese desarrollo se dio gracias a la aviación general o la aviación privada, que en aquella época despegaba de algunos aeropuertos, llámese en Caracas principalmente despegaban de lo que era el aeropuerto La Carlota, y pues a muchos grupos de ingenieros, de médicos, de muchas personas despegaban de ahí hacia estas zonas. Médicos me refiero también a médicos veterinarios, para dar apoyo a todo lo que fue ese gran auge, ese gran desarrollo que hubo para la nación. Las telecomunicaciones también impactaron positivamente al país, siendo la aviación civil nuevamente pieza clave en el transporte de personal calificado para las instalaciones de antenas y sistemas eléctricos que lograron el interconectado nacional. Pero, ¿qué hace que la aviación civil pueda ser tan útil para estas tareas? La aviación general puede llegar a pistas pequeñas donde ni siquiera exista una torre de control, donde ni siquiera existe un aeropuerto. De allí que otros rubros como el agropecuario o el turístico se vean beneficiados con el traslado de médicos veterinarios a fincas productoras de alimento o de visitantes a zonas en las que sus habitantes viven exclusivamente del turismo, aunque uno de los principales impactos positivos está en lo social. Hay grupos que se dedican a trasladar, por ejemplo, medicinas a zonas remotas de Venezuela, al sur de Venezuela, llevando personal médico, llevando medicinas, llevando una serie de insumos para gente que no tiene acceso a la medicina. El año 1999 marca un hito en la historia de Venezuela. El fenómeno natural, conocido como la tragedia de Vargas, pondría de manifiesto nuevamente la importancia de la aviación civil privada, en este caso en labores de búsqueda y rescate.
la comunicación entre lo que era el Estado, esta aeronave que hizo, estar dando vueltas constantemente para que un helicóptero de la Policía Miranda y posteriormente un barco de la Armada llegaran al sitio del naufragio. La pandemia del COVID-19 puso una vez más de manifiesto la labor social que cumple la aviación civil privada venezolana. En conjunto con el Estado se estableció un puente aéreo de contingencia con el objetivo de trasladar pruebas COVID, medicinas y pacientes desde y hacia zonas remotas. Pero lamentablemente esta realidad cambió desde hace poco más de un año. En la actualidad hay muchas aeronaves que están en tierra sin poder volar. La razón se la explicaremos en una próxima entrega. Ricardo Salmerón, Televen. Bien, gracias Ricardo por este interesante reportaje sobre la aviación. Y este miércoles el Ministerio de Educación firmó por 32º año consecutivo un convenio económico con la Asociación Venezolana de Educación Católica. En esta ocasión fueron aprobados más de 60 millones de bolívares. De acuerdo a la ministra Yelixe Santaella, 400.537 estudiantes serán beneficiados con estos recursos. Estamos hablando de 831 colegios que en esta oportunidad de manera directa reciben este subsidio por parte del gobierno bolivariano. Pero debo significar además que estamos atendiendo de manera directa 37.000 trabajadores y trabajadoras que cobran de manera directa por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. La presidenta de la BEC, Sor Boscan, aprovechó la reunión con la ministra para denunciar diversas adversidades que vive el gremio desde hace más de un par de años. Hay además un problema grande para solucionar. Desde hace ya 3 años, no nos han depositado lo correspondiente al pago de los distintos subsistemas de seguridad social, como aporte por el personal educativo, seguro social obligatorio, régimen prestacional de empleo, fondo de ahorro obligatorio de la vivienda, Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista, así como el aporte a las prestaciones sociales y las liquidaciones de las prestaciones. Todo esto asciende a un monto de 4.593.298.88 bolívares de deuda acumulada hasta el día de hoy. Santaella también indicó que esta semana fue entregada totalmente rehabilitada la sede del IPASME en Caracas. Esperan que en las próximas semanas estas mejorías continúen en los otros 68 centros de salud distribuidos en todo el país. Mauricio Cruz, Televen. Diversas academias universitarias denuncian que en los últimos 10 años las universidades han recibido un presupuesto reducido e insuficiente que afecta el desarrollo educativo de nuestro país. Un comunicado firmado por las academias de Lengua, Ingeniería, Hábitat, Historia, Ciencias Físicas, Matemáticas, Ciencias Económicas, Medicina y Ciencias Políticas y Sociales señala que las universidades se ven limitadas debido a que cuentan con escasos recursos para su funcionamiento. La misiva asegura que desde hace 5 años a los institutos de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología no se le asignan los fondos suficientes, por lo que hacen un llamado al Ejecutivo Nacional para que sinceren el presupuesto destinado a la educación superior. En las últimas 24 horas, el país registró 8 fallecidos y 1.530 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 1.523 son de origen comunitario y 7 importados. Los casos comunitarios se detectaron en 24 entidades del país. El estado con mayor cantidad de contagios en la jornada de Zulia, con 247 nuevos casos en 10 de sus 21 municipios, seguido de Amazonas con 201, Yaracuy 180, Miranda 142. Monagas 131 casos y Caracas con 125. Los 7 casos internacionales corresponden a 4 hombres y 3 mujeres procedentes de Turquía con ingreso por La Guaira, mientras que los decesos se ubicaron 4 en el Distrito Capital, 1 en Anzoátegui, 1 en Trujillo, 1 en el Zulia y 1 en el estado Miranda. Con estas cifras, la cantidad de fallecidos en el país se eleva a 5.462
y 489.305 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter. La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre el posible colapso de los laboratorios en Venezuela debido a la alta demanda de pruebas COVID. El director de emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, asegura que tanto los centros de pruebas COVID públicos y privados están sobrecargados. Recordó que el país pasó de registrar un promedio de 110 contagios diarios a principios de 2022, de este año, a más de 1.800 el 1 de febrero. Ugarte asegura que es necesario que los sistemas de detección puedan hacer una adecuación para no sobrecargarse y además no hacer pruebas innecesarias. La falta de mantenimiento de las áreas verdes de los parques nacionales de la capital y la escasez de funcionarios de los cuerpos de seguridad son la principal causa de la propagación de los últimos incendios ocurridos en la capital. Así lo denunció la secretaria general del Sindicato de Imparques, Marlene Sifontes. La tarde de este martes 13 cerros ardieron en Caracas, el del Parque Macarao, el de El Encantado y el Ávila. Este último luego que el Piedemonte agarrara fuego en la avenida Boyacá entre Altamira y La Castellana, por un carro en libre combustión. La secretaria del Sindicato de Imparques, Marlene Sifontes, aseguró que la magnitud del incendio se podía evitar. Si los cortafuegos hubiesen estado listos, el de esa zona, ¿verdad?, el incendio no se propaga al bosque. Pero entonces en temporada de incendio, los jefes de Imparques muestran de nuevo su desidia porque el sistema de cortafuego no está hecho. Entonces ese es uno de los graves problemas. El otro es la dificultad para las vías de acceso porque están deterioradas y el otro problema es que no hay mantenimiento del sistema hídrico. Los trabajadores de Imparques, muchos se han retirado y esto no escapan los bomberos forestales ni los guardaparques. Según Sifontes, 30 bomberos forestales fueron traídos desde el interior a la capital para la temporada de incendios ante el déficit de personal. Destacó que la mayoría estaba combatiendo en el Ávila, por lo que el incendio de Macarao, que se originó en Arrasante, continuó hasta Piedra Azul, P1 y Quebrada Honda. A eso le suma la falta de condiciones. Que trabajan con las uñas, con pura mística, nuestros Jerez do Azul, que no tiene, que las mangueras se revientan, que los carros no funcionan. Los de Imparque, hasta el viernes pasado le hacían falta los inyectores y aceite a los pocos que están operativos. Las labores de refrescamiento de los efectivos continúan en El Encantado, Macarao y el Ávila, para evitar que los sofocos que quedaron ocasionen nuevos siniestros de gran magnitud. Jonathan Cárdenas, Televen. Nos centramos ahora en el estado Anzoátegui, donde revisar las credenciales de los ciudadanos venezolanos que postulan su nombre a magistrados del Tribunal Supremo. Nosotros tenemos la misión, por la Constitución, por la ley y por esta Asamblea, de presentarle al país un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo inspector o inspectora de tribunales, un director ejecutivo de la Escuela de la Magistratura, o directora, en el primer semestre de este año. Nosotros haremos todo lo posible por escoger venezolanos y venezolanas con la mayor capacidad y la mayor idoneidad, donde la capacidad sea la bandera, que sea lo que nos motive para elegirlos. La comisión se comprometió a ejecutar las gestiones necesarias para que este proceso sea cumplido en el primer semestre de este 2022. Además, sancionaron el reglamento en funcionamiento interno e informaron que elaboraron el arte para convocar la postulación de nuevos magistrados. Una tanquilla sin tapa justo frente al rayado de la esquina de Puente Brión en la Avenida México de Caracas ha perjudicado el tránsito de la zona y la labor de conductores del transporte público. 2 meses lleva la tanquilla al descubierto. Los afectados presumen que es de electricidad, aunque no lo han confirmado, pues ningún ente se ha acercado a arreglarla. José Fernández labora como taxista justo en la esquina y ante el riesgo que corre decidió ponerle un caucho y un cono. Ahí ha caído cantidad de carros. Bueno, cantidad de carros. Yo he puesto ahí varios cauchos y a veces se lo lleva. Hay cauchos que se caen. Ese caucho por lo menos es grande,
Entonces yo conseguí ese caucho y ese cono también. Y a veces lo arrastro en los carros y lo vuelvo a poner. La medida no ha sido suficiente para protegerse y proteger a los vehículos de la línea de taxis. En alerta, laboran todos los días. Incluso como tenemos esta parada aquí, los carros por evitar ese hueco casi nos han golpeado a nosotros. Eso hemos tenido que trabajar con mucho cuidado, por eso fue que pusimos el cono arriba del caucho, porque muchas veces no lo ven. Entonces por querer evitar casi nos dañan los vehículos. La situación también ha retrasado a los conductores de transporte público e incluso la llegada al destino de sus pasajeros. Se forma la cola tremenda y eso es lo único que le pido, que vengan. ¿Qué pasa cuando se forman esas colas? Perdemos mucho tiempo para cargar. No yo solo, todos los transportistas, pues nosotros que cargamos aquí todo. El temor por la tanquilla destapada en una vía tan concurrida se extiende al resto de conductores que frecuentan la zona. Eso trae como consecuencia el deterioro de los vehículos. Si llegas a caer en un hueco de eso, se te va un caucho, se te va un ring, cualquier cosa de eso. Entonces, bueno, hay que poner las tapas. Eso es parte del gobierno, me imagino. Porque en un momento uno es esquivar, que no eso, uno puede pelar ahí y se cae por ahí. ¿Qué pide? Que lo arregle. Los afectados concordaron en la petición a las autoridades de arreglar la tanquilla y no dejar que siga cumpliendo meses poniendo en riesgo la integridad de tantos. Jonathan Cárdenas, Televen. Entre cánticos y plegarias, así como la tradicional procesión, se celebró este miércoles el Día de la Virgen de la Candelaria en el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicado en Caracas. La Virgen de la Candelaria es una de las advocaciones marianas más seguidas en el país. Su nombre deriva de candelero o candela, que se refiere a la luz santa que guía hacia el buen camino. Nombre que no solo lleva la iglesia, sino una de las 22 parroquias de la capital. Su festividad se celebra cada 2 de febrero, donde se recuerda la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén, poco después de su nacimiento. La Virgen de la Candelaria es la patrona de aquí de nuestra parroquia y hay mucha gente que viene a pagar promesas y le piden a ella con mucho fervor la tradición de la vela de la Candelaria. Y bueno, eso viene cantidad y cantidad de gente, que acuérdate que la gente tiene mucha necesidad de fe, de fervor, de entrar a la iglesia, orar, y bueno, pidiéndole a nuestra querida Virgen que por favor cese ya esta pandemia de verdad. La imagen de la Virgen va a estar allí durante estos días, ¿qué piensan hacer con ella? Bueno, la imagen va a estar ahí después del día de hoy, de su día, va a estar aproximadamente una semana, 15 días, que es lo normal que ella... y después vuelve a su nicho arriba, que es donde ella permanece todo el año. Distintas misas se ofrecen este día y culmina en horas de la noche con la tradicional procesión. Yo no podía faltar, yo dejé de ir a trabajar para venir para acá y vengo ahora otra vez a las 4 de la tarde. Yo a veces yo no puedo, con la felicidad que tengo, yo tengo que llorar, juro yo tengo que llorar, porque la felicidad que me entra dentro del cuerpo, que me da la Virgen de la Candelaria, doctor José Gregorio Hernández, todo esto, bueno, me da una felicidad tan grande que todo lo mal que me pase, a mí se me olvida. Muy bella la ceremonia, gracias al Señor por hoy es el día de Nuestra Señora de la Candelaria, la misma Virgen María bajo la vocación de la Virgen de la Candelaria. ¿Usted suele asistir cada 2 de febrero? Vengo todos los años, yo soy devoto de la Virgen de la Candelaria y de la Virgen del Carmen. Vengo del estado Miranda y siempre vengo para acá. ¿Es devoto 100% de la Virgen? Sí, y de José Gregorio Hernández. ¿Qué le pide la Virgen para usted y para Venezuela? Bueno, pido paz para Venezuela, la enfermedad del COVID que se calme un poquito. Hay diversas tradiciones en este día. Una de ellas es traer a la iglesia una imagen del Niño Dios para que sea bendecida por el párroco, mientras que otras personas esperan hasta esta fecha para retirar de sus hogares el nacimiento navideño. Manuel da Silva, Televen. Bueno, con esto hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Al doctor Cono Gumina, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Compartiremos con el doctor Cono Gumina, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela,
Mañana viernes es un día importante porque es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y sobre ello vale la pena hacer algunas consideraciones, a la par que también hacer una especie de recapitulación de hechos, doctor, sobre la situación venezolana y desde luego con la situación internacional de por medio. Así que le renuevo el agradecimiento por estar con nosotros y bueno, entremos en los detalles. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buen día. Sí, el día 4 de febrero desde el año 2000, o sea, desde hace 22 años, se viene celebrando en conjunto con la Unión Internacional para el Control del Cáncer una jornada en todo el mundo para tratar de luchar para controlar el cáncer. Este año se lanza una premisa que es vencer la brecha de asistencia en cáncer. ¿Qué quiere decir con esto? Que sabemos que el cáncer estadísticamente todos los días aumenta en su incidencia y su tasa de mortalidad, llegando a ocupar la segunda causa de muerte en general en todo el mundo. Primero las enfermedades cardiovasculares y luego sigue el cáncer. Sabemos que para el año 2020 prácticamente 20 millones de personas tendrán cáncer y 10 millones de personas fallecerán por cáncer. Y para el 2030 se espera que sean 30 millones de personas presentando cáncer. Quiere decir que la incidencia cada día va aumentando más y pudiera ser que en algunos países logren controlar y bajar un poco la mortalidad. Basado en esto, la Unión Internacional para el Control del Cáncer entonces emite una serie de pausas para que todos tengamos acceso a un nivel de tratamiento adecuado y que sea equitativo para todo el mundo. Hay gente que se llena de desesperanza y piensa que por más esfuerzos y el apoyo y todo el respaldo que han recibido las sociedades médico-científicas y el esfuerzo también que realizan otro tipo de profesionales, nunca va el cáncer a poder enfrentarse de manera definitiva y concluyente, ¿no? Eso a veces se expande y se multiplica como criterio. Sí, es que todavía nosotros no tenemos, o sea, a pesar de tantos avances, sabemos que hemos avanzado mucho en tratamiento, el tratamiento en cuanto a fármacos y todo, pero sí sabemos que una de las cosas que podemos disminuir tanto la incidencia y la mortalidad en 1/3 de estos números que acabamos de decir, de esa incidencia de 20 millones de personas para el año 2020, 1/3 de esos nos pueden ser prevenibles. Y allí es donde están todas las sociedades y está la Unión Internacional tratando de educar, tratando de orientar a las personas en cuanto a que se sumen a todas estas campañas de diagnóstico precoz. Porque se sabe que si nosotros hacemos prevención en cuello uterino a través de la vacuna del VPH, el cáncer de cuello uterino, la tendencia es que va a desaparecer. Si dejamos de fumar, el cáncer de pulmón prácticamente va a desaparecer. Si hacemos la colonoscopia a partir de los 45 años, el cáncer de colon sabemos que es uno de los grandes avances ahorita, vamos a decirlo así, de los métodos de pesquisa, la colonoscopia. Extirpamos el pólipo, que es el precursor del cáncer. Entonces podemos reducir en un 35%, cuidado si no más, la mortalidad por cáncer de colon, que lo han logrado en algunos países donde todo esto se hace. Entonces, lo que se quiere este año es justamente concientizar a las personas y tratar de que tengan acceso a todos los niveles de tratamiento del cáncer. Claro, ahí de por medio está, doctor Urbina, la responsabilidad individual de cada persona, eso es obvio, ¿no? Y también la responsabilidad colectiva o responsabilidad social, donde el Estado, ¿verdad?, tiene un papel fundamental. En algunos países el Estado asume el compromiso, pero en otros no. En otros o baja la guardia o sencillamente jerarquiza otro tipo de interés. Sí, nosotros justamente con todo lo que la Sociedad Anticancerosa estamos tratando justamente de apoyar en el problema acá en Venezuela de cáncer. A través de todos los años, cada 2 años, tenemos un modelo matemático que aplicamos a las estadísticas del 2014, que fueron las últimas, y casi todos los años, ya va por la 5ª edición, la de este año, que se va a presentar mañana, pasado mañana. ¿Cuál es la situación en este sentido en Venezuela en este momento? En este momento tenemos que la mortalidad subió un 24% comparándolo con la cifra del 2014.
que había unos 24.000, 26.000 casos y ahorita tenemos 30.000 casos de muertes. Esto es tasa bruta. ¿Eso para el año 2021 o 2020? Para el 2021. Para el 2021, o sea, el año pasado. Sí. Y entonces, y la incidencia aumentó a 74.000 casos. Entonces, ¿Razones? Las razones... ¿El desvío de la atención tal vez por el tema COVID? El tema COVID influyó porque la tasa de incidencia que nosotros mostramos en el 2020, la tasa de incidencia era del 10 u 11%. Y ahorita prácticamente la incidencia bajó. ¿Pero por qué? Porque es que todos los programas de pesquisa, de diagnóstico precoz, que es lo que nos da la incidencia en un determinado tiempo, fue lo que cerraron en todo el mundo, no solamente en Venezuela, las pesquisas. Y lo que se hizo fue más diagnóstico y tratamiento del cáncer avanzado. Claro. Que ese no debes, o sea, eso es antiético dejar de tratar a un paciente porque está el tema COVID. El tratamiento oncológico, nosotros seguimos operando a nuestros pacientes, nosotros seguimos tratando a nuestros pacientes, pero sí el diagnóstico precoz hubo que paralizarlo por los motivos de pandemia. Y en el mundo muchos recursos fueron desviados para el tema COVID y en la parte oncológica entonces Ahora, se arribó. El aporte del Estado en este caso, sí, se sigue operando, se siguen tratando los pacientes, las clínicas privadas asumen un compromiso notable en ese sentido, pero el Estado, que en la situación calamitosa en que se encuentra el sistema de salud venezolano. El Estado, quizás no hay unas políticas en cáncer, políticas de salud, no las hay, pero sí está ayudando en cuanto a la adquisición de fármacos. Sabemos que los fármacos, cuando se les da una lista de un tratamiento oncológico, la mayoría están disponibles en las farmacias de alto costo todavía. Puede ser que haya alguna excepción con algún fármaco relativamente muy nuevo, muy novedoso, que ese sí hay que tratar entonces de buscarlo por otro medio, con algún donante, a las personas que no pueden, y el que puede, pues a través de su seguro puede adquirir el medicamento. Esa es la parte del Estado. Y en los hospitales, en los pocos que se está trabajando, ya los equipos de radioterapia se están actualizando, van a comenzar a funcionar. Es importante porque se había quejas de que había una desactualización tremenda. Sí, los equipos de radioterapia pronto ya se van a comenzar algunos a funcionar otra vez. Se está adquiriendo nueva tecnología. Y yo creo que en conjunto, este es el momento de que todos tenemos que unirnos, tanto vamos a decir la colectividad, las organizaciones sin fines de lucro, con fines de lucro, el Estado, porque es un tema que nos interesa a todos vamos a ser afectados. Nosotros sabemos que 1 de cada 5 hombres va a tener cáncer, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer y posiblemente vamos a fallecer por cáncer. Entonces, eso no tiene que ver con ninguna distinción ni racial, ni sexo, nada. Entonces tenemos que unirnos. Este es el momento para unir esfuerzos y tratar de ver cómo ayudamos en el tema oncológico, que es el que nos compete donde estamos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Conversamos con el doctor Cono Gumina, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Continuamos conversando con el doctor Cono Gumina, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Ahora, con el bosquejo panorama que nos presentó anteriormente en el segmento que nos precede, doctor Gumina, ¿qué se puede hacer? Usted invitaba y exhortaba a unir esfuerzos en ese sentido, pero también está el tema de las limitaciones, la carencia de los recursos, el momento económico que vive no solamente el mundo, que por supuesto afecta a Venezuela, y todo lo que tiene que ver con el tema pandemia. ¿Cómo hacer allí en medio de ese contexto? Sí, ya el tema pandemia yo creo que ya va a pasar, están disminuyendo los casos en todo el mundo. Vemos cómo, a pesar de que esta nueva cepa, todos vamos a entrar quizás en contacto y vamos a tener Omicron. Vemos cómo de nuevo ya nosotros abrimos nuestra clínica de prevención. En todo el mundo se abrió de nuevo ya la pesquisa. Se están ahorita manejando todas las estadísticas qué pasó durante la pandemia y se van a publicar las cifras y vemos cómo efectivamente la pandemia afectó. Pero ya nosotros tenemos que retomar de nuevo
todos los programas de lucha contra el cáncer. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela tiene varios proyectos en los cuales nosotros estamos ayudando, sobre todo lo que es la mujer con cáncer de mama, que es el número uno en Venezuela y en el mundo como causa de mortalidad e incidencia. Tenemos un programa que se llama Ayuda Integral al Paciente Oncológico, donde nosotros recibimos, diagnosticamos y si ya vienen diagnosticados, los tratamos desde el punto de vista quirúrgico y ya desde el punto de vista postcirugía, si amerita radioterapia o necesita ya la parte de quimioterapia. Tenemos unos fondos disponibles para tratar. Hemos tratado 300 casos aproximadamente en estos 2 últimos años, 3 años que tiene el programa, y pensamos que este año deberíamos de tratar de intervenir un número de casos similar, 150, cuidado si quisiéramos llegar a 200 casos. Es importante en ese sentido. Fíjese que a propósito de que estábamos hablando de la pandemia, quisiera saber si ustedes acá en Venezuela han medido la relación pandemia-cáncer. Digo porque con patologías previas parece ser que se enriquece y se engolosina el virus como tal. ¿Cómo se está trabajando la situación en Venezuela y cuál es la conexión y las orientaciones en ese sentido? Sí. Nosotros cuando cerramos, tuvimos que cerrar la clínica de prevención del cáncer. Tenemos todas las estadísticas de cómo bajaron el número de consultas, por supuesto el número de estudios que se hicieron, y también entonces vimos cómo nos llegaron más cáncer avanzado, pacientes que ya no podíamos ofrecerle mayor cosa, porque justamente como es un cáncer avanzado, podías ofrecer quizás en alguno un tratamiento quirúrgico paliativo, en otros un tratamiento oncológico también en estadios muy avanzados, que sabemos que el pronóstico es muy reservado y que nosotros la expectativa de vida 5 años baja muchísimo, 14%, que prácticamente es nada, cuando en estadios más precoces podemos ofrecer 60-70% de expectativa de vida a los 5 años en este tipo de pacientes. Y sí, definitivamente la pandemia, y sabemos que el cáncer es una condición que predispone a 3 veces más que un paciente que no tiene cáncer a que el COVID le produzca la muerte. ¿Cuál es la razón en ese sentido? La razón por la inmunosupresión. Este es un paciente que ya de por sí viene con una condición inestable desde el punto de debilidad vista inmunológica, tal vez. Sí, una depresión o inmunodepresión inmunológica. Entonces el COVID, como justamente desencadena todo un mecanismo inmunológico, la cadena de inflamación se perpetúa muy rápido en los pacientes oncológicos. El mismo paciente trata de no ir a recibir el tratamiento, lo pospone y eso hace que la enfermedad avance y entonces la mortalidad aumenta en pacientes con COVID. Todas las estadísticas, todos los trabajos publicados dicen que definitivamente COVID y cáncer, la mortalidad aumenta. Claro, eso nos invita, como diría uno, a una exhortación a las personas que tienen esa patología previa a tratar, si son contagiadas por el COVID, de seguir el tratamiento, de no olvidarlo, de mantenerse al tanto, de estar pendiente de la consulta médica, en fin, y todo ello. Pendiente de la inmunización. Esos son los pacientes que más tienen que inmunizarse. A pesar de que hay muchas personas que están antivacunas, nosotros en nuestro país todavía las personas, cuando uno los invita a que se inmunicen, acuden y hay suficiente dosis de vacuna, y para también el refuerzo también tenemos vacunas en el país, lo vemos todos los días cuando vamos a vacunarnos y se están haciendo. Desde luego. Ahora quería preguntarle también, retornamos al tema estrictamente oncológico, la incidencia en Venezuela, por ejemplo, entre la mujer y el hombre, ¿no? Sí, ¿Dónde es mayor la incidencia del cáncer, ya sea un cáncer de mamas o de ovarios o de próstata o de colon, en fin? Sí, en el hombre primero es próstata, luego sigue pulmón y después vías digestivas. En la mujer primero es mama, luego viene cuello uterino, después viene pulmón y después vía digestiva. Allí en esos 4 está prácticamente el 70% de la incidencia y la mortalidad por cáncer en nuestro país. Ahora, en ese sentido, desde luego hay que renovar
en este caso las orientaciones, pero ¿qué está marcando fundamentalmente el que esta incidencia siga siendo significativa? Es que eso es en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo. en Eso todo tiene el que ver mundo con la aspecto incidencia. nutricional, Sí. tiene que ver con el cigarrillo, si es pulmón, tiene que ver... Estilo- bueno, sí, tiene que genético ver también puede sí, ser, ¿no? aunque la parte genética apenas es un 5 a 10% máximo. Esto es entramos en el mundo de la epigenética, que son todos esos eventos o los que nos rodean el entorno, que en un momento dado hacen que haya esa mutación en la célula y entonces se produce el cáncer. Y eso tiene que ver con radiaciones, tiene que ver con contaminación, con tabaco, con obesidad, con estilo de vida, el sedentarismo. Entonces hay que hacer ejercicio físico, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que evitar el consumo de carnes rojas y de grasas animales, de productos animales conservados. Lácteos también. Los lácteos están, el trigo también entra, porque el trigo parece ser que está todo el trigo que ha sido modificado genéticamente, que es transgénico, produce más inflamación. Vemos como hay muchas personas intolerantes al gluten, y celíacos, más intolerantes que celíacos, y todo eso produce inflamación constante, hasta que entonces se muta la célula de ADN en la célula y comienza a crecer la célula cancerosa. Gracias por toda la información, doctor Mumina, como siempre. Gracias. Le renuevo también la invitación para una próxima oportunidad, siempre aquí con las puertas abiertas para tocar estos temas y en particular para la sociedad anticancerosa. Bueno, hacemos una pausa, amigos, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Para toda mi gente actual, yo soy Maite García, espero que estén teniendo una muy buena mañana, que ya tengan su cafecito en mano porque vamos a comenzar con ese acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Su interacción para mí es fundamental, es importantísima, por eso a través de las redes sociales los invito a comentar y a seguirnos, @loactual en Twitter, @loactualpiso TV en Instagram, mi cuenta personal, @Maite García G. Como ya les digo, estoy atenta a todos sus mensajes, pero ahora sí hay que dar inicio a esas noticias del arte y espectáculo y tengo que contarles cuál es la saga de Jurassic Park que no terminará con Jurassic World Dominion. Está producida por Universal Pictures. Compañeros del noticiero, ya me integro. Bueno, concluimos esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y si desea ver esta y otras emisiones, ingrese a nuestro canal en YouTube Televen TV. Recuerde que ante la presencia de las variantes del COVID-19 debemos redoblar las medidas de prevención, uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Estas medidas funcionaron en el pasado, están científicamente probadas y aprobadas por su efectividad. Si llega a presentar algún síntoma asociado al COVID, no lo menosprecie, acuda de manera inmediata a los centros de salud. Bueno, ahora sí concluimos. Nos corresponde colocarnos nuestra mascarilla e invitarles para mañana a las 6, después del himno nacional, en la primera emisión del noticiero de Televen.